Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Un grupo de colegas youtubers, mayormente españoles, están haciendo una serie de videos sobre la enseñanza de la filosofía, motivado principalmente por una ley española que virtualmente elimina la filosofía de los programas educativos. Me invitaron a sumarme, así que este es mi granito de arena, esta es mi colaboración. Antes que nada, quiero aclarar que no voy a comentar la ley específica porque me parece que es un asunto local y que corresponde discutirlo cómo van a enseñar, qué van a enseñar y cómo lo van a enseñar en su país. Me parece que le corresponde a los españoles, no es lo mío. Si fuera de otra línea ideológica, podría llamarlo a esto colonialismo positivo o ponerle algún nombre por el estilo, pero como no lo soy, no me voy a meter en lo que no me importa. Voy a hablar sobre la enseñanza de la filosofía en general, en cualquier época, en cualquier lugar, incluyendo España en 2021, desde luego. Pero no me voy a enfocar en el caso particular de esta ley. Algo que comentaban varias personas es la extraordinaria hipocresía sobre este caso puntual. La extraordinaria hipocresía del Estado español, cuya legislación declara que el propósito de su sistema educativo es fomentar el pensamiento crítico. Bueno, antes que nada, que el Estado diga que está interesado en fomentar el pensamiento crítico, debería despertarnos la misma sospecha que si el zorro propusiera reformas en el gallinero. ¿Desde cuándo está interesado en esto? Eh, el Estado de ningún modo se va a proponer nunca fomentar el pensamiento crítico. Decía el pastor Dietrich Bonhoeffer, quien formó parte de una conjura para derrocar al gobierno alemán en 1944, que le escribió una carta a un compañero suyo que tenía algunas objeciones morales con lo que estaban por hacer, y Bonhoeffer le señala la imposibilidad de producir un cambio en Alemania por métodos no violentos y comenta, las razones caen en oídos sordos, los hechos que contradicen los prejuicios de uno simplemente necesitan no ser creídos. En tales casos, la persona estúpida incluso se vuelve crítica. Cierro cita. Es cuando un Estado dice que le interesa promover el pensamiento crítico, debe sobreentenderse que se refiere a este pensamiento crítico, a esta clase de pensamiento crítico. Eh, Se busca que el adepto a una ideología dogmática sea eh, escéptico, tenga un pensamiento crítico, sea escéptico o incluso sea radicalmente escéptico, sea pirroniano, con respecto a las herejías, al, a los reaccionarios burgueses, a las teorías de conspiraciones, a los anticientíficos. Desde luego no está interesado en que le apliquen esos métodos a sí mismo. Se enseña, por ejemplo, la filosofía de Karl Popper para que el público general esté prevenido en contra de falsificaciones de la ciencia como la homeopatía o la astrología. Pero no tiene mucha gana el pensamiento oficial de que el público use esas herramientas que le han enseñado para ver si la medicina oficial tiene mejor fundamento que la homeopatía o si la ciencia oficial se sostiene mejor que la astrología. Este es el pensamiento crítico que no se fomenta. Y está este tira y afloja, queremos el pensamiento crítico hasta cierto punto, queremos el pensamiento crítico eh, contra los que nos caen mal, no contra el pensamiento oficial. De modo similar a la ortodoxia le gusta recordar los buenos viejos tiempos en que eran objeto de persecuciones, en que formaban parte de la heterodoxia. Em, no advierten las personas
que hoy defienden la ortodoxia no advierten la grotesca incoherencia entre, por ejemplo, admirar a Galileo y contar su vida como un predicador religioso cuenta la vida de un santo, al mismo tiempo que los métodos de la Inquisición le parecen algo perfectamente aceptable, perfectamente razonable. No advierten este tipo de, de contradicciones grotescas. Las persecuciones forman parte tanto de la historia como de la mitología de la filosofía, porque hay una mitología de la filosofía que no debe ser confundida con su historia. Así, hechos históricos como las condenas a Sócrates o a Giordano Bruno, el linchamiento de Hipatía de Alejandría, la casi invariable inclusión de la filosofía en toda quema de libros, no tienen que confundirse esos hechos históricos con toda la literatura que se creó a partir de esos hechos históricos. El hecho generalmente ocurre cuando el pensador, obviamente el pensador cuyos libros se esquemas, el pensador que se es eliminado físicamente él, obviamente no forma parte del pensamiento oficial, y se incorpora a la mitología de la filosofía cuando ese mismo autor en su momento perseguido ahora ha pasado a formar parte de la ortodoxia. Y vean, por ejemplo, el título de una conferencia que vi hace poco, tenía por título esta conferencia, ¿por qué una turba asesinó a Hipatía? Respuesta, principalmente porque tenían ganas de matar a alguien y se la cruzaron por el camino, como si una turba fuese algo perfectamente sensato que actúa por motivos completamente razonables. El hecho histórico no tiene que ser confundido con la mitología del hecho histórico, con la mitología que se crea en torno al hecho histórico. Esta mitología es literatura, y literatura propia de un pensamiento que hoy es la ortodoxia. Es un completo error creer que Sócrates, Giordano Bruno y Hipatía siguen siendo heterodoxos. Decía un profesor de relaciones laborales que era interesante comparar las pinturas que representan la construcción de las pirámides de Egipto y cómo reflejan cada uno la época. No la época de la construcción de las pirámides, sino la época en que fue pintado cada representación de la construcción de las pirámides. Entonces, cómo pasaron a ser los egipcios imagen y semejanza de los norteamericanos que cavaron el canal de Panamá, después se volvieron fordistas y ahora tienen equipos de trabajo autogestionados los egipcios de la cuarta dinastía. Bueno, yo creo que sería interesante repetir ese mismo experimento, esa misma comparación, sería igual de instructiva, eh, viendo cómo se han interpretado a lo largo de los años hechos como el linchamiento de Hipatía o la ejecución de Sócrates. Cómo cada crónica de cada época refleja su propia época mucho más que no el hecho histórico que está narrando. Hubo en Norteamérica, entre 1938 y 1941, hubo en las escuelas secundarias una materia que se llamó Análisis Lógico de la Propaganda. En esta clase lo que hacían era proyectar un video de propaganda nazi o leer un panfleto del Partido Comunista, y a partir de ahí empezaban a desarmarlo, empezaban a abstraer las formas lógicas del razonamiento, a, a señalar cada salto no válido, cada paralogismo, cada razonamiento paralógico, cada razonamiento sofístico, en el sentido platónico del término. Esta materia duró, o casualidad, hasta que Estados Unidos entró en guerra y empezó a bombardear las escuelas secundarias con propaganda. Entonces, ya no le cayó muy simpático al gobierno que
pegara un afiche de el tío Sam te necesita y el alumno lo viera y dijera esto lo vi en clases. Esto se llama reificación. Es la falacia cuando una abstracción, una idea abstracta, por ejemplo una nación, es tratada como si fuese una persona, como si fuese una cosa concreta. No le cayó muy simpático eso y el análisis lógico de la propaganda voló de los programas. Fue una de las primeras víctimas americanas de la Segunda Guerra Mundial. Y es llamativo, es interesante una declaración de un senador que propuso la eliminación de esta materia, diciendo, cito, que vuelve cínicos a los jóvenes y los aleja de la religión de sus padres. Cierro cita. Es difícil no ver el paralelismo entre esta acusación y las del juicio de Sócrates, con 2400 años de diferencia. Parecido que no de ningún modo es casual, pero tampoco es una cita. Es simplemente que esto es lo que hace el pensamiento crítico, el verdadero pensamiento crítico, y por eso no podemos esperar seriamente que el pensamiento oficial, que el pensamiento estatizado vaya a estar muy interesado en fomentarlo. La filosofía o es heterodoxa o no es filosofía. Y hay algo que yo aprendí, yo no me dedico a la enseñanza, yo no soy licenciado en filosofía ni de ninguna otra cosa, soy un tipo al que le gusta leer y tiene un canal de YouTube. Hay una cosa que aprendí, decía, en estos 4 años que estoy subiendo videos a YouTube, que es la importancia que tiene el ejemplo. La relación entre la idea abstracta y el ejemplo de y el ejemplo concreto, el ejemplo particular. Esto es algo que aprendí subiendo videos. La importancia relativa que tienen la idea general y el ejemplo concreto, no hay que confundir la importancia filosófica con la importancia pedagógica. Filosóficamente, el ejemplo no tiene ninguna importancia. La idea general, la idea abstracta lo es todo. El ejemplo es simplemente una cortesía con el lector. Para después de explicar la idea abstracta, que es la única que importa, se le pone un ejemplo para que por ahí no lo estaba entendiendo bien, para que lo entienda mejor. Es una cortesía con el lector nada más. Podés eliminar el ejemplo y eso no le hace perder ningún valor al texto filosófico. Cuando se está enseñando, cuando se está difundiendo, esto cambia por completo. El ejemplo no solo importa, sino que el ejemplo importa más que la idea general. La importancia pedagógica del ejemplo es mayor que la importancia de la idea general. Aunque obviamente el ejemplo se apoya en la idea general y existe para explicarla. Pero es el ejemplo el que mueve emocionalmente, el que cambia la visión que tenía del mundo la persona que está oyendo. No es la idea general. Por eso yo presto mucha atención al ejemplo que pongo de las cosas. Algo que no hacía cuando empecé a subir videos, porque el ejemplo me parecía que no tenía ninguna importancia, porque lo estaba juzgando con la importancia filosófica, no con la importancia pedagógica. La importancia filosófica del ejemplo es nula. Pero al hacer un video de divulgación, el ejemplo lo es todo. El ejemplo lo es todo. Si vamos a hablar de... miren, existen un tipo de ideologías para las cuales el grupo demográfico al que pertenece la persona es el asunto central de la política. Es más importante que cualquier otra cuestión moral o legal. Vamos a poner ejemplo el régimen nazi. Listo, es el ejemplo convencional, no molesta a nadie. No, hay que poner el ejemplo que no está poniendo nadie. Cuando vas a hablar de un tipo de ideología, el ejemplo que todo el mundo evita mencionar como la peste. Vamos a hablar de cierta forma de organización social, de cierta forma de organización política. Vamos a poner el ejemplo que no menciona nadie.
vamos a hablar de cierta forma de razonar, de ciertas corrientes de pensamiento, vamos a incluir al autor que nadie quiere ver mezclado en esa chusma. Siempre elijo el ejemplo que todo el mundo está tratando de no mencionar, porque ese es el que realmente le va a llegar le va a llegar a la persona que le está yendo. Si no diría, ah, sí, los nazis eran malos. Entonces, eh, si uno elige el ejemplo convencional, aunque lo que esté diciendo sea cierto y sea perfectamente razonable, si uno elige el ejemplo convencional, el ejemplo que no molesta a nadie, en realidad de prevenir, en vez de prevenir al oyente, miren, esto pasó, esto puede pasar de nuevo, este tipo de ideas llevan a este tipo de actos. En vez de crearle una sensación de incomodidad, de prevenirlo, miren, no conviene seguir este tipo de ideas, lo que va a crear, va a ser exactamente el efecto contrario, una sensación de sí, esto pasó, era muy malo, pero como en la distopía de Huxley, todos somos felices ahora. Va a crear exactamente la sensación contraria a la que quiere crear. No, no lo va a prevenir, sino que lo va a invitar a apagar las alarmas. Em, el famoso experimento de la tercera ola, donde un salón de clases de una escuela de California se convirtió básicamente en un régimen totalitario en miniatura durante una semana, estuvo motivado por una clase de historia donde el profesor explicó el régimen alemán de la Segunda Guerra. Miren, estos tipos llegaron al poder así, así, así. Primero pasó esto, después pasó esto otro en tal fecha. En tal otra fecha pasó esto otro. En tal otra fecha pasó esto y así. Ok, ¿entendieron toda la lección? Sí, todos entendieron, todos se acordaban todas las fechas. Sí, entendimos. Y un alumno pregunta, ¿por qué? A ver, pasó esto, está bien, sí, sí, entendí todo. Pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Pero ¿por qué pasó? ¿Que la gente se volvió imbécil de golpe? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estos tipos eran estúpidos. Em, y esa pregunta fue la que motivó el experimento. Esa pregunta fue la que motivó el experimento. Les mostró que chicos normales como ellos se podían convertir en las juventudes hitlerianas en una semana. Y, y ese tipo, uno de estos alumnos de los que participó en el experimento, dice que fue la mejor lección que aprendió en su vida. Que después de eso eh, está siempre prevenido contra cualquiera que viene con la disciplina, con un discurso de la disciplina maravillosa. Y ese, ese tipo de lecciones son valiosas. Eh, Así, no basta con contar la historia de un régimen totalitario señalando hechos y fechas para que el alumno empiece a pensar de modo crítico. Tiene que darse cuenta que él puede caer en eso. Y hace poco estaba investigando para el guión de un video sobre la esclavitud en la sociedad grecorromana. Me estaba documentando y me encontré con una anécdota interesante. Un profesor en Estados Unidos estaba dando una clase sobre la esclavitud y les preguntó a sus alumnos, ¿quiénes de ustedes creen que de haber vivido en los viejos tiempos, en la sociedad esclavista, se hubiesen opuesto a la esclavitud? Prácticamente unánime, todo el mundo levantó la mano. Y les hice una pregunta. Traten de pensar en una idea que hoy está universalmente aceptada, que está aceptada de modo prácticamente unánime, pero que ustedes la rechacen. Todo el mundo bajó la mano. O sea, eh, cuando las ideas, o sea, sí, a la idea que hoy está totalmente rechazada, yo seguramente me hubiera opuesto. Pero las ideas que hoy están universalmente aceptadas y que probablemente son tan inmorales, tan repulsivas como la esclavitud, ahí se encontraron con que ya no estaban todo el mundo, no estaba tan seguro de que se iba a oponer. Y por ahí más interesante
que decir que se debería fomentar la enseñanza de la filosofía. Por ahí es más recomendable hacer una introspección a ver qué tan críticos somos realmente. Eh, Porque todo el mundo cree tener una mente científica, ser un pensador crítico, ser un libre pensador, ser un escéptico. Y conviene ver si eso se refiere a la mitología del pensamiento, si se refiere a hechos históricos o se refiere realmente al modo en que tratamos con la realidad. Creo que conviene hacer esta... Creo que antes que nada conviene ser escépticos con nuestro propio escepticismo. Conviene revisar, antes que revisar críticamente nada, creo que conviene revisar primero que nada si nuestro pensamiento crítico es realmente tan crítico como creemos. Este creo que tiene que ser nuestro punto de partida. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.